tal como también ayer se lo informamos, las manifestaciones, las protestas por el asesinato de George Floyd siguen en Estados Unidos y pues cientos de manifestantes volvieron a congregarse este martes en el centro de Washington en una nueva protesta pacífica por la violencia policial contra los afroamericanos, pero hoy, allí en Washington, una enorme valla les impidió acercarse a la Casa Blanca mientras las autoridades prometían reforzar aún más el dispositivo de seguridad. No puedo respirar, fue lo que coreó la gente, las cientos de personas que se tendieron al suelo a la vez, pues en una interacción de calles ahí en Nueva York. Recordaba la frase de George Floyd, la que vimos todos que él pronunciaba mientras era asesinado por un policía blanco allá, pues hace apenas el viernes pasado, la semana pasada, y esto ha provocado un levantamientos en muchas ciudades de Estados Unidos. Sí, hoy en el caso específico de la capital de Estados Unidos, los manifestantes se toparon con un nuevo perímetro protegido por las fuerzas de seguridad que, pues lógicamente les impidieron acercarse a la Casa Blanca, a la sede del gobierno. Una valla metálica de unos 2,5 metros de altura, instalada la mañana de este martes, recorría el extremo norte del Parque Lafayette, contiguo a la residencia presidencial. ¿Te acuerdas, Alejandro? Y seguramente quienes nos escuchan y quienes nos ven recordarán cuáles que se colocaron cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión el 1 de diciembre de 2012. Levantaron esas cercas de acero enfrente del Palacio Nacional y enfrente de la Cámara de Diputados. Bueno, en todo el perímetro. Esas fueron colocadas en torno hoy de la Casa Blanca. Así es. Y bueno, el día de hoy hemos invitado al periodista Frank Goldman, pues un experimentado periodista, reportero, escritor, que ha cubierto y ha escrito en medios tan importantes como The New York Times o The New Yorker, y sobre todo ha sido un personaje de esa ciudad de Nueva York, así como lo ha sido de esta capital y de algunas otras ciudades donde ha radicado. Y pues tenemos hoy el privilegio de tenerlo aquí en vivo con nosotros para conversar sobre esto y los efectos que va a tener en el corto y mediano plazos, Álvaro Delgado. Le damos la bienvenida a Frank Goldman. Gracias por estar aquí, Frank. Hola, Álvaro, Ale, es un placer estar con ustedes de nuevo. Muchísimas gracias. Es un privilegio, Frank, que estés aquí. Francisco Goldman. Sí. Pues sí, vivo aquí. Generalmente muevo entre Estados Unidos y aquí. Como 8 meses aquí y siempre doy clases un semestre al año en una universidad en los Estados Unidos. Pues esto se canceló este año porque venimos aquí a dar nuestras clases en Zoom, como todo el mundo, pero eso ya, el semestre ya terminó. Y pues aquí estoy, ¿no? Viendo todo lo que está pasando con mucho interés. Y estoy muy pegado a las noticias cada minuto. Por años ha sido mi ciudad, Nueva York. Tengo muchos amistades que están ahí marchando, constantemente me están desde en medio de las protestas mandándome mensajes, contándome lo que está pasando. Entonces sí es una cosa muy, muy devastador en muchos sentidos, pero también uno está viendo un cierto tipo de despertar también. Yo creo que va a tener impactos, ya está teniendo impactos y va a tener impactos muy importantes en la sociedad norteamericana, por lo menos a vista de la elección que viene. Y pues es lo increíble lo que está pasando, es la verdad. Frank Goldman, yo recuerdo mucho que la ocasión más reciente que platicamos contigo, que fue el año pasado, fue en octubre,
analizabas la gestión de Donald Trump y tú visualizabas que este año iba a ser muy complejo también para Estados Unidos bajo el gobierno de Trump. Todavía ni siquiera imaginábamos, por lo menos yo no imaginaba, que iba a haber una pandemia como la que padece el mundo, ni menos íbamos a imaginar que Estados Unidos sería el país, como lo es hoy, más afectado por esa pandemia. Pero tú anticipabas que Trump no iba a lograr la reelección. Ahora, no solamente por lo que, cómo ha enfrentado la pandemia, sino estas conductas tan miserables de Trump ante el homicidio de un ciudadano estadounidense de color, ¿piensas que esa posibilidad de que no se reelija Trump es más consistente todavía? Es más consistente. Todo esto, época, lo ha quedado muy claro lo que es Trump, ¿verdad? Como nunca antes. Ya no ni sus defensores creo que lo pueden maquillar ahora, ¿no? Es como yo vi, la gente sí que más advirtieron de qué desastre debe ser Trump cuando entró hace casi 4 años, dijeron, esto es exactamente lo que imaginaban, ¿verdad? Esto no sorprende. Claro que los Estados Unidos bajo Trump, pandemia, una economía que está ya a borde de la depresión, protestas, las ciudades quemándose, violencia en las calles, posiblemente entrando los soldados, claro, ¿no? Claro, Trump iba a llevar algo así, porque es un hombre tan nefasto y carece completamente de calidades para ser un líder. Lo que ha quedado más claro en todo esto es siempre la gente advirtieron, ¿sabes qué? Cuando llegue una crisis a los Estados Unidos, vas a ver que Trump no va a saber qué hacer, porque es un hombre completamente vacío, sin corazón, sin inteligencia, sin un saber, entendimiento de qué son las responsabilidades de veras para ser un líder, no solo de un base fanático de supremacistas blancas, pero de todo un país, ¿no? Que él no iba a saber qué hacer. Y eso fue muy expuesto primero en la pandemia, ¿no? Donde pues ahí ves la cifra de 100,000 muertos, que mucho más que en cualquier otro país. Ves lo que está pasando ahora, ves su reacción a lo que pasó en Minneapolis. Yo creo que cualquier presidente con un poco de sentido hubiera sabido cómo reaccionar, no hubiera sabido que tenía que pues hablar de manera, aunque fuera insincero, no con algo de sensibilidad, tratar de calmar las aguas, no simplemente se queda ahí escondido básicamente a su idea de gobernar, es simplemente hacer tweets, porque no sabe cómo gobernar. Hace tweets todo el día y tweets asquerosos, grotescos, amenazando, llamando para la violencia, simplemente intentando comunicarse con su base, que es un base fanático, racista, ignorante, y él no tiene nada más, no habla nada más, nadie más. Y yo creo que antes todavía había, por ejemplo, gente republicano que porque estaban contentos con otras cosas que estaba haciendo Trump, como cosas en la economía y cosas así, los jueces federales que pretendían que podían aceptar este lado tan oscuro, pero ya llevando al país al borde de un colapso total, sumergiendo al país en una decadencia como que nunca hemos visto, ni ellos. Aquí en este país tienes un gran defensor de Trump,
que es el embajador. Puedes ir a hablar con él, sería muy interesante escuchar lo que él tiene que decir. Pero yo no, ahorita yo veo a los republicanos más que todo en silencio, ¿no? No saben qué Frank, decir. te preguntaría, al final, pues la ecuación para México, pues es quien gane o pierda, qué tan importante es para este país. Recordemos que con Barack Obama, pues hubo deportaciones como nunca en la historia. Pues fue un presidente que fue muy cool, para decirlo de alguna manera, con Estados Unidos, pero pues a México lo tuvo así muy aparte. Y luego son estas paradojas que se dan en la relación, que Trump, sin defender ese tipo de cabello anaranjado, que es un patán y es nocivo para el planeta, punto, pero tiene un trato de respeto con el presidente López Obrador, que hay que aceptárselo. No lo tenía con Peña, se veía que aborrecía a Peña y a todo ese equipo, les faltaba el respeto permanentemente porque los aborrecía, en el fondo los aborrecía, yo creo que se le parecían demasiado, en fin, pero si Trump pierde y ganara un Biden, ¿cómo nos va a los mexicanos? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cómo resultaría para los mexicanos? Mira, es imposible pensar que puedes tener un presidente que en todo sentido de la palabra es un hombre incapaz y vil, que seguramente va a terminar su vida en la cárcel, y decir que eso es mejor para México, a tener a alguien más competente, a algún nivel más decente. Todavía tenemos que ver qué va a pasar con Biden, pero yo creo que pues hay cambios que están ocurriendo en el país que sí quizás se reflejan adentro del Partido Demócrata. Eso vamos a tener que ver. Pero seguramente la situación en la frontera es imposible que sea tan violento, tan racista, tan pues, ¿cómo lo dirás? Tan autoritario. Lo que yo imagino que la frontera bajo Biden va a relajar mucho. Será políticamente imposible ahorita, imposible una política de deportaciones. Eso fue posible bajo Barack Obama. Yo creo que Barack Obama mal entendió la situación. Él tenía una fantasía que si él, si él podía como fue nefasto lo que él hizo con sus deportaciones, pero él pensaba que él iba a poder, haciendo eso, llegar a negociar con los republicanos una manera de resolver la situación de los migrantes en los Estados Unidos. En eso Biden era un poco naif. Ya se sabe que no se puede negociar nada con los republicanos, nunca negocian nada. Y que simplemente por lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Y porque una de las cosas, como Trump estaba tan identificado desde su primer día de campaña, cuando salió diciendo que todos los mexicanos eran criminales y violadores, así anunció su campaña. Es imposible que un presidente demócrata siga un camino semejante, ¿no? Ya es un partido diferente que tiene que abrir las puertas a los jóvenes migrantes y todo lo demás. Será imposible, ¿no? Sí. Frank, ¿es posible que nos permitas una breve pausa para continuar con esta charla? Vamos a ir a una brevísima pausa. También recuerde usted que nos escucha y que nos ve que está en curso la conferencia de prensa de las autoridades de salud para actualizar, como lo haremos también más adelante, sobre la actualización de la epidemia en México. Frank, muchas gracias y volvemos después de una brevísima pausa. Gracias. Así es, y bueno, retomamos la conversación con Frank Goldman, con Francisco Goldman, y antes de plantearle una pregunta a Frank, que
quisiera recomendarle a usted que nos escucha, que nos ve. Frank es un escritor extraordinario, tiene ensayo, tiene mucho periodismo, tiene crónica, tiene libros y ensayos largos que se han convertido en verdaderas crónicas de los lugares que él va pisando. Por ejemplo, está el circuito interior, una crónica de la Ciudad de México, un gran documento, de verdad, incluso para entender a la Ciudad de México. Tiene, por ejemplo, Di tu nombre, es un encuentro de Frank con su propio interior, es un encuentro de Frank con su pasado inmediato, con la tragedia, con el dolor. Tiene El esposo divino, una obra maravillosa, tiene Marinero raso, tiene La larga noche de los pollos blancos y tiene también como ensayo muy recomendable El arte del asesinato político, Quién mató al obispo. Lo digo esto para que se sientan ustedes tan orgullosos como nosotros de tener hoy a Frank Goldman en este espacio informativo. Y le pregunto a Frank, ayer vimos a Donald Trump caminar primero mandar policías y militares, incluyendo Black Hawk, este helicóptero, merodeando, para disolver una manifestación pacífica y él poderse tomar una foto con una Biblia en la mano en una iglesia. Pero ese es Donald Trump. Ese es el personaje nefasto que es el presidente de Estados Unidos. No hay misterio. Ahora, ¿va a ser suficiente este evento y estos eventos? ¿Van a ser suficientes para quitarle la presidencia a Donald Trump en noviembre, Frank? Pues como yo te dije, yo creo que sí. Por ejemplo, tú lo ves fuera de Fox News, ve la reacción a lo que él hizo ayer, ¿verdad? Lo están denunciando extraordinariamente. El arzobispo católico de Washington, D.C., dijo que su comportamiento ha sido reprehensible, ¿no? Inconcebible, es tan cínico. ¿Cómo puedes, de manera tan, tan cínica, abierta, explotar las imágenes de la religión de una manera tan hipócrita? Porque en un momento, y esto es muy importante, como horas antes de caminar a la iglesia ayer, él estaba llamando a la violencia, estaba usando palabras que en los Estados Unidos llamamos a pitos de perro, dog whistles, donde usas palabras que tienen mucha carga racista y violenta para comunicar con tu base que es abiertamente supremacista blanca, ¿no? Primero dijo un día anterior, aquí tenemos los perros más salvajes, perros tan enormes que vamos a lanzar contra los que protestan si intentan acercarse a la Casa Blanca, ¿no? Como todo el mundo sabe, eso es un símbolo de cómo perseguían los esclavos, ¿no? Echaban sus perros encima de los esclavos que querían huir o lo que sea. Entonces dijo, los gobernadores tienen que dominar los que están protestando, dominar también. Cuando estás hablando de protestas, ¿no? Que son multiculturales, pero están protestando por el abuso contra los negros que hemos tenido por 4 siglos ya. Usar ese tipo de lenguaje, dominarlos, también es como hablar de cómo someter los esclavos, ¿no? Es ese tipo de idioma. Entonces, están protestando ayer pacíficamente en el square, ahí al lado de la Casa Blanca, donde está esta iglesia que llama la Iglesia de los Presidentes, es episcopaliano, porque ya han ido todos los presidentes, él nunca va. Echaron la policía con gases lacrimógenas,
con estas bombas, con batones, y era salvaje como atacaron esa gente protestando pacíficamente. Para él podía tomar su foto encima de la iglesia. Pero esto ha sido como simplemente no funcionó nada, Alejandro Álvaro. Se quedó en el ridículo. Todo el mundo se está burlando de ese video donde él está ahí con la Biblia en su mano, con esa mirada tonto en su cara. Cosa más obvio que todo el mundo está diciendo, pues ¿por qué no lo abres y lo lees? Quizás vas a aprender algo, güey, ¿no? Y él tuvo, ¿no? Tan cínico y es tan payaso que él estuvo así diciendo, yo siempre soy el gran defensor de las protestas pacíficas, que todo el mundo sabe que no es cierto. Y minutos después, habían atacado, yo seguro has visto los videos, habían atacado de manera salvaje a esta gente que estaba protestando, ¿no? Entonces la reverenda de esa iglesia estaba enfurecida, lo denunció, ¿no? Entonces intentó hacer algo similar hoy. El arzobispo de Washington, D.C., lo denunció. Yo nunca he escuchado un religioso así alto en la jerarquía, un religioso importante como es un arzobispo, en mi vida. En mi vida, insultar un presidente así. Nunca ha pasado, ¿no? Entonces, quizás ese 40% del país que están ahí donde están, ¿no? Están contentos, pero el resto del país está viendo esto con asco, ¿no? Porque lo que está haciendo es muy cínico, pero ni lo hace bien. Lo hace de una manera tan torpe, tan transparentemente absurdo, que todo el mundo se está como burlando de él, ¿no? Y criticándolo de manera muy... Entonces, Quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver, sí, con Trump, pero tiene que ver también con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ya avisó que se va a reunir, que se va a encontrar en algún momento con Trump, para agradecerle no solamente el apoyo para enfrentar la pandemia con los respiradores, con insumos que le ha facilitado el gobierno de Estados Unidos, sino también por las coberturas petroleras, por el apoyo para el acuerdo y hacer que el precio del petróleo se estabilice. ¿Crees que una reunión de López Obrador con Trump implique un respaldo del presidente mexicano para eventualmente ayudarle a la reelección? ¿Y tiene la posibilidad López Obrador de rectificar y no reunirse con él? Mire, López Obrador sabe lo que es bueno para México. No es muy difícil para yo saber entender sus razones para hacer esto. Yo sé que en la situación muy delicada en que estaba México, ganar la enemistad de Trump había sido muy peligroso para México, ¿no? Él debería, a pesar de eso, él debería tener un poco de cuidado, porque después de enero Trump ya no va a ser presidente, te garantizo eso, casi, y él debería saber eso, ¿no? Debe tener un poco de cuidado y debe estar pensando en el próximo año y las relaciones que va a tener, con el próximo gobierno, que van a ser muy importantes, ¿no? Quizás AMLO va a coincidir con Trump como presidente para como 2 años, entonces 4 con quizás Biden, entonces él debe estar pensando más en eso, pero yo supongo que él está haciendo lo que tiene que hacer. Yo no espero que va a haber mucho voto mexicano en los Estados Unidos para Trump. Yo estaría muy sorprendido, quizás muy poquito. Hay que acordar que, cuando esta termina, hay un sinfín de posibles cargos criminales que van a
que pueden llegar contra Trump. Algunos muy obvios, como la corrupción, y otros menos obvios. Pero, por ejemplo, eso, cosa de incitar violencia, ¿no? Incitar violencia con lenguaje racismo, llamando a la violencia. Yo puedo imaginar cuando él ya no es presidente que grupos mexicanos del Paso pueden hacer cargos así contra él en un corte civil por ser uno de los responsables de crear la situación que resultó en esa horrible masacre en El Paso. Eso, y eso yo creo que eso ha tenido más significado para la mexicana en los Estados Unidos que si él se reúne con AMLO o no, es la verdad, ¿no? Ojalá es así. Pues siempre un enorme privilegio tenerte aquí en Los Periodistas, Frank Goldman. Te agradecemos que hayas estado hoy, que hayamos tenido la oportunidad de conversar contigo sobre estos temas de interés para México y pues para Estados Unidos. Te agradecemos siempre. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, muchas gracias. A ver si estamos celebrando 12. Muchas gracias. Paco, un gran abrazo, Frank. Un abrazo hasta allá. Y bueno, vamos a una brevísima pausa.